Mirada Económica. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana que han habido muchas noticias en torno a la economía, buenas noticias, por ejemplo, respecto a las ventas del comercio. Vamos a estar también conversando más adelante con la entrada en vigencia de la ley 40 horas en nuestro país. Pero antes, lo que yo les reseñaba, las buenas cifras que marcó el comercio durante el primer trimestre de este año. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado para intentar explicar estos números. Las ventas del comercio entre enero y marzo, 9,4% el alza en las ventas del comercio y nos comparamos con el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué es tan buena esta noticia? Por lo siguiente, porque llevábamos 6 trimestres negativos, 18 meses en que las ventas del comercio se han ido contrayendo consecutivamente. Se rompe esa tendencia y si nos fijamos en el mes de marzo, solamente en el tercer mes del año, un 14% de crecimiento de las ventas de este sector que es tan intensivo en el uso de mano de obra. Vamos con los sectores o los productos que más se vendieron durante el tercer mes del año. La electrónica, 25%. También el vestuario, 24%. Y me detengo, por ejemplo, en el vestuario infantil, que creció casi un 50% de las ventas en marzo respecto a marzo del año pasado. También, esto es bien predictor de lo que está sucediendo en la economía, que está comenzando a despertar. 11,2% de las ventas de supermercados durante marzo. Y también lo vemos en la siguiente gráfica. Esto, lo que yo les contaba, un poco el derrotero de los últimos, del último año y medio. En julio y septiembre las ventas del comercio, si nos comparamos con el año anterior, 2021, habían caído un 21%. En el octubre y diciembre, 20%. Y en el 2023, en abril-junio, una caída de 12%. Comenzaba a mejorar la situación a finales del año pasado. Octubre y diciembre con una caída solamente del 5,8%. Y se rompe la tendencia definitivamente en este enero-marzo con un 9,4% de crecimiento de las ventas del comercio. Otro indicador que parece marcar que la economía comienza a mejorar son los sueldos que están pidiendo los chilenos y chilenas al momento de postular a un trabajo. De acuerdo a un sondeo de Laborum.com, por quinto mes consecutivo está creciendo el sueldo promedio que están pidiendo los chilenos al momento de postular a un empleo. La nota de José Ignacio Tenas. Ingresar al mercado laboral no es tarea fácil, y menos cuando se trata de hablar sobre sueldos, aunque en el último tiempo la pretensión salarial crece por quinto mes consecutivo, alcanzando un promedio de 1.053.195.000 pesos brutos. Es decir, quienes postulan a sus trabajos están pidiendo un 14% más de ingresos versus el año pasado. Me parece bien, pues, si el costo de la vida ha subido. Pues. El gasto de la vida, la inflación, todo está súper alto, la benzina, hay más necesidades que cubrir. Igual uno pretende que el sueldo sea bien para lo que uno está trabajando. Sin embargo, en este proceso existen diferencias importantes, según cifras de Laborum. Cuando postula un hombre, en promedio este solicita un sueldo superior a 1.124.000 pesos, mientras que las mujeres lo hacen pidiendo menos de 1 millón de pesos para el mismo cargo, dejando así una brecha de pretensión salarial de 14% entre ellos y ellas. Ella se pone al tiro bajo el hombre, no, pues tiene que ser parejo. Lamentablemente está normalizado y algo que tiene que cambiar. Tenemos que pedir más, tenemos que tener la valentía de ser capaces de decir, ¿sabe qué? Tengo que ganar igual que tal persona, o sea, hombres y mujeres tienen que ganar igual. Pero, ¿a qué se debe principalmente esta diferencia entre ambos géneros? Razones culturales. Las mujeres saben que si piden un sueldo muy alto y están compitiendo con un hombre para el mismo cargo, por todos los sesgos culturales que existen, muchas veces van a privilegiar al hombre por sobre la mujer para esa posición. Pretensión de sueldo, que un proyecto de ley busca prohibir que se pregunte en una entrevista laboral, una iniciativa que está a la espera de ser discutida en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La información debería estar ya presentada al momento de la oferta laboral. Ya está aprobado acá en la Cámara. Creemos que es posible y necesario, dada la contingencia actual, poder darle un espacio a este proyecto para que pueda salir del Congreso lo más pronto posible. Nos parece que es adecuado terminar con esas discriminaciones, pero lo que no se puede hacer es atentar en contra del derecho constitucional de contratación. Cualquier persona puede estar, ¿cierto?, negociando libremente su salario con el posible empleador. Debate en torno a un mercado laboral que presenta una serie de brechas. Según los mismos datos entregados por Laborum, la presencia femenina tiene importantes cambios con el paso de los años. Por ejemplo, cuando se trata de postulaciones de personas menores de 30 años, 52% de ellas son mujeres, mientras que cuando vemos a los mayores de 45 años, solo un 35% son mujeres. Una realidad que vivió Patricia, que salió del mercado laboral por el cuidado de sus hijos. Sin embargo, cuando intentó volver, empecé a buscar para apoyar a mi hijo universitario y no hubo caso.
No podía encontrar trabajo por desventaja, menos experiencia, te buscan años de antigüedad. Principalmente podemos atribuir que con las labores de cuidado, las mujeres van teniendo en primera instancia lagunas laborales. Entonces, por ejemplo, mujeres que tuvieron lagunas laborales van a tener menos posibilidades de competir con un hombre frente a un cargo. Una brecha laboral y salarial de la cual queda mucho por hacer en medio de la búsqueda de reincorporar a miles de mujeres al mundo del trabajo. Mirada económica en una semana que es importantísima para el mercado laboral en nuestro país. ¿Por qué? Porque comienza a regir la nueva jornada laboral de 40 horas. En rigor se rebaja de 45 a 44 horas y de aquí al 2028 esperamos tener ya una jornada laboral semanal de 40 horas en nuestro país. Justamente para profundizar en las dudas, cuáles son los puntos que quedan. Las principales dudas, aquí tengo las más citadas en nuestro portal 24horas.cl, las dudas más presentes entre los chilenos y chilenas. Estamos con el director de trabajo aquí en el estudio, Pablo Centeno. Director, un gusto tenerlo aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo está? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que no ha sido una semana, no han sido días fáciles, entre comillas. Claro, una reforma y un proyecto que viene, es de larga data, pero ya cuando comienza el día D es distinto, ¿no? Sí, pero yo diría que hemos tenido buenas noticias, así como usted entregaba algunas cifras económicas. La verdad que desde el punto de vista de la implementación nosotros estamos viendo muy buena disposición a cumplir de buena forma. Además hemos tenido en los últimos días ciertas declaraciones de representantes del mundo empresarial muy positivas desde el punto de vista del espíritu, los objetivos, la finalidad que tiene esta normativa, y en eso estamos, por cierto, esperando que esta buena noticia llegue a todos los trabajadores y trabajadoras de la forma gradual que estableció la ley. Que ese punto quería, porque lo conversamos antes de entrar al estudio, director. Claro, con esta gradualidad uno podría sentir que no hay excusa. En el fondo son 5 años para implementar. Es un proyecto que es de larga data. O sea, no es algo que nos pilla de sorpresa. Claro, el otro día conversando con representantes de las pymes decía, sí, pero esto se suma a las 500 lucas del sueldo mínimo, se suma a que se nos va a cargar la mano con la reforma previsional, más allá de cómo se reparte el 6%, lo paga el empleador. Entonces, todo suma en el fondo. ¿Cómo reciben ustedes esa, no sé si ese malestar, pero dicen aquí también hay otros problemas? Bueno, yo diría que el país en este último periodo, lo ha dicho cierto el ministro de Hacienda, va a ir mejorando sus expectativas económicas. Hay una proyección no solamente del gobierno, de los organismos técnicos, sino también de otros organismos, ¿cierto?, que proyectan. Hay números auspiciosos también, etcétera. Entonces, en ese sentido, evidentemente, estas son reformas que primero no han entrado en vigencia, van a ir recién entrando en vigencia, ahora con una reducción muy gradual. Y precisamente en esa dirección, tal como lo ha dicho la ministra, esta gradualidad apunta a no afectar el empleo, a que las empresas tengan toda la capacidad de poder adaptarse a estos cambios. Pero además hay que reconocer que hay algunas empresas que ya se han adelantado incluso a las 40 horas. El sello 40 horas. Sobre todo las pymes, ¿no?, donde hay una gran cantidad de pequeñas, medianas y microempresas que ya han ido adelantando. Así que en ese sentido, claro, como usted dice, yo diría que no hay mucha excusa para que esto sea una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las empresas. Va a mejorar los climas laborales, 1 hora más al día para poder estar con la familia, etcétera, sin lugar a dudas, en una vida ajetreada como la que tenemos hoy día, es un cambio. Director, a ver, yo lo decía en la presentación, ¿cuáles son las preguntas que más nos llegan a través de nuestro portal de noticias 24horas.cl? Y se las voy a pasar a ir entregando y usted nos entrega la respuesta. Con las 40 horas, ¿yo puedo elegir si quiero ingresar después o salir antes del trabajo? Eso se repite mucho. Bueno, lo primero es que nosotros hemos dicho, ¿cierto?, que la distribución de esta hora puede ser por acuerdo, eso lo dijimos hace mucho tiempo, y por tanto se podrá pactar si es al inicio, al término, en qué día de la semana de la jornada. Si no hay acuerdo, claro, ahí se establece una regla, evidentemente nosotros la hemos aclarado, que tiene que ser en 1 hora si es una jornada de 5 días, pero ahí es el empleador siempre al término de la jornada que tiene que definir el día. Entonces voy a poner un ejemplo bien práctico. Si hay una jornada de lunes a viernes y entre esa empresa y ese trabajador o trabajadora o su sindicato no llegaron a acuerdo respecto del día, ¿no?, y del momento, si es antes o después, el empleador va a tener que tomar la definición y va a tener que decirle a partir del 26, mire, usted el día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes sale 1 hora más temprano el día que el empleador defina. Esto también porque evidentemente se estableció esta regla. Siempre tiene que definirse qué pasa si no hay acuerdo, pero en ese sentido existe este margen también de acuerdo y posibilidades. Director, esto también se repite mucho. ¿Me pueden bajar el sueldo con las 40 horas? Sean 44, 42, 40, ¿me pueden bajar el sueldo? Bueno, el debate de los salarios en Chile es bien importante, ¿no? Entonces, viejo como el lío negro. Exactamente. Entonces,
Si bien hay buenas noticias, como usted decía, este año se aumenta el salario mínimo, en julio ya vamos a llegar a los 500.000 pesos, pero también hay otras estadísticas que dicen que efectivamente han ido subiendo los salarios reales, se ha ido controlando la inflación, un tema que es muy importante, ¿no? Porque tiene impacto precisamente en el costo de la vida y en lo que significan los salarios. Se estableció una regla, y esta regla es que no puede haber disminución de remuneraciones. Y por tanto, todos aquellos contratos que se vayan adecuando a las 44 en principio, y luego a las 42 y luego a las 40 en el año 2028, no pueden ver mermadas sus remuneraciones. Y eso es una infracción, decirlo muy claro, que eventualmente puede ser denunciable y fiscalizable también por la Dirección del Trabajo. Me imagino que esto se lo han preguntado mucho. Los que somos padres, los que son madres, ¿podemos adecuar el cambio horario? Bueno, ahí hay varias normas que han ido entrando en vigencia en el último tiempo. La ley de conciliación, ¿cierto? Sí. Que establece la posibilidad, en la medida que la naturaleza de las funciones lo permitan, de pedir teletrabajo. Y en el caso de los padres y madres se establece la misma regla, puede hacerse por acuerdo, pero también hay algunas normas especiales, por ejemplo esto de las bandas horarias, que permite, ¿cierto?, que el padre y la madre que tiene a su cargo un niño menor o niña menor de 12 años pueda pedirle al empleador un ingreso más tarde o un adelantamiento en función de ciertas labores de cuidado que se puede solicitar. Es el artículo 27 nuevo del Código del Trabajo y eso entra en vigencia también ahora el 26 de abril, que es una norma bien importante porque también en Chile, luego de la pandemia, ¿cierto?, se instaló mucho el debate sobre los cuidados, sobre la necesidad de compatibilizar bien la vida personal con la vida familiar y la vida laboral. Que se pueda equilibrar. Y que se pueda equilibrar. Entonces han habido varias normas en esa dirección y esta ley, que como usted decía, entra en vigencia, tiene también esos nuevos instrumentos. Director, ¿qué pasa con el teletrabajo? Un teletrabajo que en pandemia se hizo muy presente, casi el 20% en muchas labores, prácticamente el mercado laboral estuvo teletrabajando en algún minuto. Hoy día, claro, se ha normalizado, entre comillas, pero ¿qué pasa con los que teletrabajan? ¿Esta ley corre igual? Bueno, nosotros tenemos, efectivamente, como usted dice, tuvimos una explosión del teletrabajo, precisamente por la situación que vivió el mundo. Luego se estabilizó, sí, pero también se estabilizó en un número mayor que el prepandémico. Entonces, efectivamente hubo un aumento. Prepandemia creo que era 0,5%. Y hoy día estamos 5 aproximadamente. No es poco. No es poco, claro. No es poco, pero claro, no es mayoritario todavía porque tiene que pero ver es también una porción no menor. Pero subió bastante y lo que hace esta ley simplemente es modificar, más bien digo, hacerlo coherente con la nueva regulación que establece el artículo 22.2, que tiene que ver con aquellos trabajadores y trabajadoras excluidos de jornada. Porque hay que recordar, para dejarlo muy claro, que la ley de teletrabajo entra en vigencia el año 2020, ¿cierto?, en el segundo gobierno del presidente Piñera, producto de la pandemia, y el teletrabajo puede hacerse con jornada y sin jornada. Si es con jornada, aplica la reducción. Es decir, si hay un teletrabajador o un trabajador a distancia que trabaje 45, tiene que pasar a 44. Pero si es sin jornada, lo que vamos a tener que revisar ahora es si esa función efectivamente tiene o no fiscalización superior inmediata. Y ahí, claro, es una cuestión muy casuística, pero si hay dudas, nosotros en el dictamen 84 tratamos de aclarar qué es la fiscalización superior inmediata, no en una noción nueva, sino que es algo que la Dirección del Trabajo ya venía diciendo, pero si hay dudas, está la posibilidad de recurrir a la inspección para que a través de una resolución se establezca si ese teletrabajador corresponde o no que tenga regulada su jornada. Director, ¿qué pasa con las trabajadoras de casa particular? Se repite harto, porque es un trabajo que siempre ha tenido ciertos regímenes especiales. ¿Qué pasa en este caso con la nueva jornada? Bueno, en el caso de las trabajadoras de casa particular yo diría que hay una buena noticia. Eso hay que decirlo. Estuvimos con la ministra el domingo pasado, con las dirigentes de las 3 organizaciones sindicales más representativas. Y es una buena noticia porque esta reforma las consideró de igual manera que todo el resto de los trabajadores y trabajadoras, cosa que no ocurría muchas veces en la reforma. Recuerden pocas veces ocurría. Fue una reivindicación bien importante en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí hay 2 regímenes, ¿cierto? Las trabajadores que viven en el hogar del empleador. Puertas adentro, como se dice. Puertas adentro o puertas afuera. En el caso de las trabajadoras o trabajadores puertas afuera, la reducción es la misma. Se pasa a las 40 horas con la gradualidad que hemos señalado. Es decir, ahora lo menos tiene que reducirse 1 hora, el 2026 2 horas más, hasta llegar a las 40 horas en el 2028. Pero aquellas trabajadoras que viven en el hogar del empleador van a tener derecho a 2 días adicionales en el mes calendario de descanso. Obviamente
qué día va a ser eso, tiene que acordarse con el empleador y podrán acumularse, dice la norma, hasta en un periodo de 3 meses. Ya. Es decir, se podrán juntar 6 días como máximo en un periodo de 3 meses y ahí recordar, ¿cierto?, que hay una jornada que está más bien no es jornada, sino que es un descanso garantizado. Acuérdese usted que son 12 horas mínimos de descanso, de los cuales 9 horas tienen que ser ininterrumpidas para el descanso total de estas trabajadoras que viven en el hogar del empleado. Director, vamos a ir a la pausa y al regreso le voy a preguntar por el 4x3, también esta famosa polémica de los 12 minutos. Vamos y volvemos aquí a Mirada Económica y conversamos con el director de Trabajo. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos haciendo un aterrizaje con el director de Trabajo sobre la nueva ley de 40 horas que comienza a regir este viernes, director. A ver, lo decía antes de ir a la pausa, aquí hay varios elementos nuevos que entran a regir, quizá en nuestro país ya rige, en nuestro país es bien novedoso. Por ejemplo, el 4x3. ¿Cómo funciona el 4x3? ¿Quiénes pueden acceder hoy al 4x3? 4 días trabajados, 3 descansados. Bueno, esta fórmula que se establece de nueva distribución de jornada tiene que aplicar siempre que hayan 40 horas. No puede hacerse no con 42, con 44, no. Y por tanto, aquellos empleadores que con sus trabajadores han decidido adelantar la reducción a las 40 horas pueden pactar. ¿Cuántas empresas han sido que tienen el sello, más o menos? Entiendo que son más de 5.000 las que han postulado. Ya. Pero, bueno, ahí se están revisando algunos datos, entiendo que desde el Ministerio del Trabajo. Pero esas son las que podrían regir, las que tienen todas las que tengan ya 40 horas podrían pactar un régimen de distribución semanal que vaya con 4 días de trabajo y 3 días de descanso, lo que también es una norma de conciliación, por decirlo de alguna manera, que se estableció en el proyecto de ley, así que es una buena noticia, es algo que en el mundo ya ocurre también en muchos lugares. Y si no me equivoco, director, en esta nueva legislación, porque hasta el día de hoy se podía repartir, entre comillas, las horas entre 5 y 6 días. Ahora se da la posibilidad entre 4 y 6. 4 y 6 días, efectivamente. ¿Eso es la medida de que hayan 40 o también si tienen 44? No, porque solamente en el caso de llegar a 4 tienen que ser 40. Perfecto. Ya, en el caso de que que son 40, 10 horas. Tienen 3 posibilidades en el 4, 5, 6 días, la que tienen 40. También hay otras dudas que van surgiendo, director. El tema de las horas extra. Normalmente las horas extra, aquí también se limita la cantidad y se da una posibilidad no solamente de cobrar por la hora extra, también se puede cobrar, entre comillas, como día libre. ¿Cómo funciona ese sistema? Claro, lo primero es que no hay una modificación al régimen de horas extraordinarias en la ley de 40 horas, lo que efectivamente hay que adecuarlo en función del tiempo, ¿no? Porque la ley establece que puedan hacerse 2 horas extras al día, que el tope de la jornada ordinaria no puede pasar de las 10 horas al día, y habrá que ver cómo se compatibiliza. Pero tanto ese régimen como el del pago, ¿cierto?, que tiene un 50% de recargo, salvo que haya pactado ese empleador más, digamos, el pago, se pueden seguir haciendo esas horas extras. Y se establece una modalidad de compensación de horas extras por días de feriado adicional. Que eso no existía hasta el día de hoy. Que son 5 días máximos que se pueden de alguna manera compensar y que se agregan, ¿cierto?, al feriado anual que tienen los trabajadores y trabajadoras y que nosotros hemos aclarado también en un dictamen, ya de algunas semanas atrás, cómo se tiene que hacer este pacto entre el empleador. ¿Hay un plazo para cobrar esa cantidad de días? Pensando, por ejemplo, una persona que podría optar a vacaciones de invierno, por ejemplo. Claro, lo que señala la ley es que tiene que hacerse uso de aquello cuando se devenga esa jornada. Entonces, por tanto, claro, tendrá que ser en el ciclo de descanso, ya sean vacaciones de verano, sean en vacaciones de invierno. Ahí habrá que ver cómo se puede pactar y ahí la ley entrega esa posibilidad al empleador y al trabajador y trabajadora. Director, aquí hemos también conversado con varios dirigentes gremiales, sobre todo de las pymes, y hay una duda, claro, estuvo la polémica entre comillas, ¿cómo interpretar cómo se distribuye esa hora? La hora que ahora pasamos de 45 a 44. Solamente en un día, hay gente que ha dicho, no, se puede repartir 12 minutos en los 5 días de lunes a viernes. ¿Cuál es el espíritu de la ley y en el fondo se puede llegar a ese 5 por 12, entre comillas? Mire, bueno, estuvimos en ese, nos invitaron al Senado, ¿cierto? Los senadores, fuimos con la ministra. Yo creo que es una duda bastante aclarada. Se escribieron columnas esta semana, ¿cierto?, sobre la temática. Y yo diría que ha quedado muy claro que lo que la Dirección del Trabajo hizo primero fue cumplir con su labor. Siempre que hay una norma, ¿cierto?, lo dice el Código Civil, además una norma muy antigua, que es dudosa, que no está clara en su redacción, etcétera, en sus efectos,
hay que recurrir al espíritu, ¿no? Ya. Y ese espíritu está en ella manifestado, en la historia de la ley, hay que recurrir a lo que pasó, lo que fue en el debate legislativo. Y yo creo que se ha llegado a un consenso que el espíritu es lograr la reducción efectiva de la jornada de trabajo, que en Chile es de horas, no es de minutos, como lo dijo la ministra. Y en eso lo que nosotros dijimos fue, si no hay acuerdo, efectivamente lo que corre es la hora, tratándose de una jornada de 5 días. ¿Y si hay acuerdo? Y si hay acuerdo, son las partes las que evidentemente tienen que buscar cuál es la mejor modalidad de cumplir esa reducción, pero es evidente, ¿cierto?, que los trabajadores y trabajadoras no están esperando 12 minutos al día. Por tanto, ahí la ministra ha dicho, mire, a lo mejor ese acuerdo efectivamente va a versar donde se ubica esa hora, valga la redundancia, donde si pudieran ser 2 medias horas en el día, pero un acuerdo de 12 minutos llamaría mucho la atención, sobre todo porque evidentemente la relación laboral, no lo digo yo, no lo dice la ministra, lo dice el propio Código del Trabajo. No en minutos. Se expresa, pero además es una relación asimétrica, entonces hay que ver bien cómo se da la característica de ese acuerdo. Nosotros en el dictamen 84 dijimos cuál es la característica que tiene que reunir este proceso para poder llegar a este acuerdo. Y hoy día yo diría que, estando muy claro que el espíritu no es otro que reducción efectiva de horas de trabajo, esperamos, y así lo hemos visto, y por eso yo le decía al inicio, estamos viendo una muy buena disposición a que ese espíritu se cumpla en la práctica. Director, en la práctica no se puede, por ejemplo, el empleador le puede decir a sus trabajadores, te voy a extender, no sé, 12 minutos la media hora de colación, los 45 minutos de colación. ¿Eso no se puede hacer? No, eso sería completamente ilegal. Porque además no se cambia el régimen de la colación y por tanto la colación es parte del acuerdo previo, tanto en el contrato de trabajo o en un anexo, y si se quiere alterar algún tiempo la colación para poder cumplir con la rebaja, eso sería absolutamente ilegal. Y yo creo que esas prácticas han sido condenadas por todos, no solamente por trabajadores, trabajadoras, por la propia ministra, sino que también los propios empresarios han dicho que esas situaciones no se pueden aceptar. Director Centeno, esta pregunta se repite harto. ¿Puedo exigirle a mi jefe bajar de una vez a 40 horas en vez de 44? No, esa exigencia no se podría plantear. Eso es parte de un acuerdo. Hay varias empresas que ya lo han hecho. Es una buena noticia. En aquellos lugares donde se han entregado los sellos 40 horas, se da cuenta que incluso en algunos casos ha aumentado la productividad de los trabajadores y trabajadoras, pero eso es una cuestión que tiene que pasar por el acuerdo de las partes. No es una exigencia que se pueda plantear por parte de los trabajadores. Hay otro elemento que es bien importante, es un poco técnico, pero es bueno explicarle a la gente en sus casas. Muchos obviamente están dentro de este sistema, que es el famoso artículo 22. ¿Qué dice la ley? Incluso la ministra del Trabajo dijo en su momento, aquí se está abusando mucho de este elemento, el famoso artículo 22. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué significa el artículo 22 para explicar bien en sencillo? Bueno, en Chile el artículo 22 regula dos cosas. Lo primero es que en el primer inciso de esta norma regula el tiempo que dura la jornada, que ahora va a ser de 40 con gradualidad hasta el 2028. Regula la forma de distribución de esa jornada y en el segundo inciso señala cuáles son los trabajadores y trabajadoras que pueden quedar excluidos de jornada, es decir, no tener un tiempo específico regulado. Esa norma cambió y de las 6 hipótesis que tenía el código actualmente, hasta digamos el 26, que entró en vigencia ya esta normativa que va a entrar en vigencia, lo que ocurre es que se redujeron a 2 hipótesis. Y allí lo que señala la ley hoy día es que son gerentes, directivos, con facultades de administración, es decir, de representar al empleador, los que pueden no tener jornada, producto de, no sé... Se acorta el campo respecto a lo que hay hoy día. Se acorta el campo. Y también aquellos trabajadores y trabajadoras que en función de lo que hacen, de la naturaleza de sus servicios, dice la ley, no tienen fiscalización superior inmediata. Es decir, no están sujetos a un control permanente, estricto, muy, digamos, relacionado con instrucciones, con órdenes, etcétera, que es algo que vamos a tener que resolver si es que hay dudas todavía en algunos sectores, porque además se han ido adecuando ya algunos contratos como estos. Si es que hay dudas, la propia ley estableció un mecanismo de resolución que es a través de una solicitud a la Inspección del Trabajo para que el inspector se pronuncie respecto de si una determinada labor corresponde que tenga jornada o no tenga jornada. Y esto es muy lógico en el espíritu de la ley, porque la ley persigue conciliar la vida laboral con la vida personal. Y obviamente cuando un trabajador o trabajadora no tiene certeza de su jornada y está permanentemente en una situación de ser llamado a laborar o a ejercer sus funciones laborales, no puede decir que se cumple ese espíritu. Por tanto, no solo se redujo la jornada, sino que también se redujo el campo, como decía muy bien usted, de
trabajadores y trabajadoras que pueden estar excluidos. Director, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas para explicar una de las reformas más importantes en nuestro mercado laboral en el último tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía. En nuestro portal de noticias24horas.cl están todas las dudas, respuestas respecto a esta importante reforma laboral en Chile. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Mirada Económica.